Bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil con la mejor información en tecnología, y les cuento que Facebook e Instagram se unen con una de las funciones más esperada por muchos, así que no se impaciente que ya te contamos de qué se trata. Todo parece indicar que muy pronto veremos el primer móvil con cámara bajo pantalla, y parece que los móviles más antiguos de Huawei quedarían sin actualizaciones de Android. Esto y más detalles aquí en Extra News de Orientador Móvil. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de noticias, nuevamente retomando esta franja en este lunes, arrancando esta semana y contándoles lo mejor del mundo tecnológico, así que ve poniéndote cómodo para que te enteres de las mejores noticias. También lo puedes hacer a través de www.orientadormóviles.com. Y comenzamos con Facebook, que desde hace un tiempo pues se anda con el rumor de que 3 de las plataformas de Mark Zuckerberg se unirían en una sola aplicación de mensajería, uniendo así a Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero por el momento WhatsApp va quedando afuera, ya que una de las funciones que viene aterrizando en Instagram es poder chatear con amigos que usen Facebook. Quiere decir que ahora Instagram tendría una nueva apariencia en este apartado, que será más colorida para los chats, con más reacciones de emojis y el desliza para responder. Al momento de que se actualice la aplicación, hablamos de Instagram, el icono que puedes ver en el mensaje directo que se encuentra en la parte superior derecha será reemplazado por el logotipo de Facebook Messenger. Y es que ahora los chats serán más coloridos y los mensajes cambian de color entre el azul y el morado a medida de que uno pues va desplazándose entre el chat. Quiere decir que al momento que yo voy desplazando puedo ver si es morado, quiere decir que es de Instagram, y si es azul, quiere decir que es de Facebook. Por el momento esta función no se encuentra disponible, pero al parecer llegará más pronto de lo que esperamos. Por el momento vemos que Facebook lo que pretende es unir todas sus plataformas, como lo son Facebook e Instagram, que ya comenzaron a unirse, y WhatsApp, que pues hace falta por integrarse a estas nuevas funciones. Solo queda esperar a que pues anuncien este nuevo apartado tanto en Facebook como en Instagram, con el fin de podernos comunicar con más personas sin intercambiar de aplicación. Estamos a la espera también de que puedan integrar WhatsApp, que sería fundamental e indispensable, ya que es una de las aplicaciones de mensajería con más usuarios en el mundo. Y también estamos esperando pues que a Facebook llegue el tan anhelado modo oscuro, que la verdad yo creo que se están demorando más de lo que esperábamos nosotros. Así que estaremos muy pendientes para cuando esta nueva función, la integración entre Instagram y Facebook, ya sea oficial, y poderles traerles a ustedes todos los detalles de cómo podría funcionar o cómo sería pues la interfaz que se manejaría en esta nueva función. Así que estaremos muy atentos aquí en Orientador Móvil. Yo creería que esta noticia sería la tendencia del día, ya que pues una empresa china ha confirmado, y lo hará el próximo 1 de septiembre de manera oficial, y hablamos de ZTE, quienes a través de un comunicado indicaron la fecha de presentación de un nuevo dispositivo que se dará a conocer y que vendría con tecnología 5G y cámara debajo de la pantalla. La referencia o el equipo lo han llamado ZTE Axon 20 5G. Como vemos, la competencia está en este ámbito tecnológico, que quieren evolucionar para ser los primeros en hacer algo distinto y pues nuevo, por supuesto. Pero cabe recordar que Oppo fue el pionero en este apartado de cámara bajo pantalla, aunque pues no han sido tan populares como lo pretende hacer ZTE. Con esta gran ventaja podemos utilizar en su totalidad, o sea, la ventaja de tener la cámara bajo la pantalla, podemos utilizar la totalidad de todo el frente del móvil, y de esta manera logrando pantallas mucho más grandes y limpias. Solo queda esperar el próximo 1 de septiembre para conocer a fondo este nuevo equipo de ZTE, que hasta el momento lo único que se conoce es el apartado de la cámara, bueno, que se conoce no, que vendrá debajo de la pantalla, y el nombre del equipo y la tecnología 5G. Especificaciones ni precios se han rumorado o se han filtrado, y pues no se sabe nada sobre ello, así que estaremos muy atentos en el transcurso de estos días, antes del próximo 1 de septiembre, a ver si se puede filtrar algún tipo de información. ¿Qué características podría tener este dispositivo? Aparte de su novedad, que sería la cámara bajo la pantalla. Estaremos muy atentos y ustedes no se pueden desconectar de nuestro canal.
bien, y sabemos por los problemas, por lo que está pasando Huawei, o bueno, por lo que comenzó con todo ese problema de los Estados Unidos, el inconveniente del veto interpuesto por el gobierno americano, y que cada vez que pasa todo este problema se va alargando más la cuestión, llegando al punto de que las licencias con las que podría trabajar Huawei de Google han llegado a su fin, o sea, que han expirado, y eso significa muchísimo porque se trataba de una licencia que otorgó temporalmente a Estados Unidos para que Huawei continuara generando actualizaciones a sus dispositivos, pero esta dicha licencia ha expirado, por lo que ahora Huawei pues no podrá trabajar otorgando actualizaciones de seguridad a los móviles de la compañía. Pero no se asusten, porque al parecer pues a Huawei le darán una tregua con el fin de que extienda sus actualizaciones a los móviles sin problema alguno. Pero todo es una incertidumbre hasta el momento, como hemos sabido. Estados Unidos dice sí, al otro día dice no y nuevamente lo bloquean en su totalidad, ya que pues en cualquier momento Estados Unidos puede decir no más y Huawei quedaría en una situación muy difícil. Pero recordemos que hace poco el CEO comercial de Huawei anunció que los equipos que ahora saldrán vendrían con su propio sistema operativo y es el Harmony OS. Yo creería que estaríamos viendo muy pronto también esta novedad entre los dispositivos de Huawei. Y pues hasta el momento nada de esto es cierto o no sabemos lo que pueda pasar entre el gobierno americano y Huawei. Porque pues como sabemos en cualquier momento Estados Unidos dice no más y pues Huawei quedaría en la incertidumbre con todos los equipos que tiene actualmente en el mercado. Ya no se podrían hacer actualizaciones de seguridad, bueno, en fin, las actualizaciones que generalmente se deben ir haciendo a los dispositivos. Por lo que se pretende o pretende Huawei en esta oportunidad es que los equipos nuevos de ahora en adelante vendrán con su propio sistema operativo. Ya está, o bueno, ya ustedes pudieron ver cómo han entrado la marca de la tienda de galería de ellos, pero pues lastimosamente nosotros venimos acostumbrados a Google Play, en donde podemos tener absolutamente todo y que venimos acostumbrados y trabajando en el día a día con esas aplicaciones de Google, cosa que sería muy difícil poderlas tener o no tener o trabajar un Huawei sin tener esas aplicaciones de Google. Bueno, lo digo yo, que tengo prácticamente todo con aplicaciones de Google, la nube, el Drive, Google Documentos, bueno, en fin, son tantas cosas que sería muy difícil poder entrar a una apariencia nueva donde no podremos tener dicha información a la mano o de acceso con esas aplicaciones de Google. Y pues hasta el momento nada es cierto o no sabemos lo que pueda pasar entre el gobierno americano y Huawei. Y aquí es donde queda la incógnita. ¿Crees que se quedarán sin actualizaciones los equipos de Huawei? Bueno, pues tocará ver qué pasa. Espero la opinión de todos ustedes en los comentarios o si no, una etiqueta por aquí arriba. A ver qué opinan ustedes, qué dicen al respecto, si se quedarían con Huawei en caso de que ya Estados Unidos lo bloquee por completo y pues no tenga ningún tipo de actualización y no puedan trabajar, o comprarían un nuevo dispositivo de Huawei con el nuevo sistema operativo. Bueno, son tantas las dudas y las preguntas que uno tiene con respecto a eso, así que estaremos pendientes aquí en Orientador Móvil. Bien amigos, y de esta manera damos a conocer las noticias más importantes el día de hoy aquí en Extra News. Recuerden suscribirse a nuestro canal, el apoyo de todos ustedes con un like por supuesto y pasándote por www.orientadormoviles.com. Ahí encuentras toda la información, aplicaciones, noticias, gadgets, todo lo que tenga que ver relacionado con tecnología. Ahí lo puedes encontrar y ver. Así que nada muchachos, soy Julián y nos estaremos viendo en un próximo Extra News. Chao, chao.